Amados, muy buenos días. Seguimos meditando en esto que le digo que Dios ha traído a mi mente y a mi corazón toda esta semana, que es el hecho de que Dios no nos va a bendecir de acuerdo a nuestra necesidad, sino de acuerdo a su grandeza. Y con esto me acuerdo de citas tan específicas como dice, hay una promesa que dice, si tú traes tu diezmo al alfolí, ahora sí que yo reprenderé al diablo, número uno, y te daré abundancia y riqueza de tal manera que ahora sí que no seas capaz de tener en dónde guardarla. O sea, así de grande será. Y, ¿sabe? A mucha gente le cuesta el tema del diezmo, porque mucha gente tiene esa idea de que la religión y el dinero están casados y no. O sea, la fe es una cosa y la fe desata la bendición económica. Pero fíjese nada más, dice, si tú diezmas o si tú llevas tu diezmo al alfolí, está diciendo, si tú cedes una parte de lo que Dios te da al mismo Dios, y esto es meramente, amados, fíjense nada más, esto es meramente en reconocimiento de que aún nuestro trabajo y nuestro sustento económico viene de parte de Dios, dice, entonces, número uno, yo reprenderé al diablo. Y esto me encanta, o sea, quiere decir, existe una manera de blindar nuestras finanzas si nosotros decidimos darle el crédito de nuestras finanzas a Dios. Fíjese qué interesante está eso. Número 2, dice, y yo sobreabundaré tu prosperidad al grado que no tengas espacio en donde guardarla. El problema es que nosotros oramos por temas tan sencillos como Dios, sácame de este apuro, Señor, tengo que pagar estas deudas, y nunca vemos más allá de lo que pudiera pasar. Nunca hemos estado pensando en heredar. Fíjese nada más, dice el proverbio, el hombre bueno dejará heredero a su hijo y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Está diciendo, el hombre que aprendió a vivir de acuerdo a la estatura de Dios, de acuerdo a la mente de Dios, de acuerdo a la identidad de Dios, dejará herencia moral, espiritual, económica a sus hijos y a los hijos de sus hijos. El problema es que no queremos pensar generacionalmente. Así como la semana pasada estábamos hablando acerca de esta higuera que se resistía de acuerdo a su naturaleza a dar frutos, hay muchas personas que se resisten a tener una fe generacional, una fe que vaya más allá de solamente el yo, el aquí y el ahora. Y cuando nosotros empezamos a entender que Dios va a bendecir generacionalmente, porque su bendición es tan grande que no la alcanzamos ni siquiera a abarcar, no la alcanzamos ni siquiera a ver, y que tenemos que estar preparados para trascender generacionalmente, en ese momento es cuando Dios va a llevarnos más allá. Esto es algo que le pasó a Jacob. Si usted piensa en Jacob, Jacob quería bendición y era el yo, el yo, el yo, el yo. Y entonces, aun cuando Isaac impuso mano sobre él y le dio la bendición no llegó porque el hombre no estaba preparado en sus generaciones. Entonces, fue cuando tuvo que huir a casa de Labán. Si esto le interesa, esto está en el libro de Génesis. Y tuvo que huir a casa de Labán y entonces empezó a tener mujeres y tuvo que empezar, fíjese nada más, lo engañaron. Él pagó 7 años de trabajo por Raquel y le dieron a Lea. Y entonces tuvo que esforzarse otros 7 años adicionales por Raquel, por la mujer que amaba, y empezó a ver más allá de sí mismo. Y luego empezó a tener hijos, y cuando tenía 12 hijos, se dio cuenta que necesitaba tener un sustento para ellos. Y cuando el hombre pasó de ser alguien que oraba por su propia bendición y empezó a orar por la bendición de sus mujeres, de sus hijos, fue cuando se encontró con Dios y cuando verdaderamente Dios lo bendijo. Porque entonces dijo, ahora soy un pueblo. Y fíjese, sus 12 hijos fueron las 12 tribus de Israel. 12 en la Biblia significa o simboliza gobierno. Así como Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales salieron 12 tribus, Jesús tuvo 12 discípulos, los cuales establecieron el gobierno del nuevo pacto en la tierra, y gracias a ello el día de hoy usted y yo somos salvos porque conocemos de Cristo a raíz del trabajo que Jesús hizo por medio de ellos. Jesús se manifestó generacionalmente en 12, los cuales
hicieron exactamente lo mismo y crearon una multiplicación exponencial. Usted y yo deberíamos de perseverar en lo mismo. La Biblia no miente, por eso dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, amados, yo creo que es una gran oportunidad para sacar el yo, el aquí y el ahora de nuestra oración y empezar a perseverar, así como lo dice la palabra, a orar generacionalmente. Amados, nos vemos mañana y le seguimos con esto.